Bueno, pues nos acompaña Antonio López Istúriz, es eurodiputado del Partido Popular, presidente de esa delegación para las relaciones con Israel en el Parlamento Europeo, que acaba de visitar el país y ha estado en esos kibutz que fueron golpeados por los terroristas de Hamas. Don Antonio, buenas noches. Muy buenas noches. Pero, ¿qué han visto ustedes? ¿En qué kibutz estuvieron? ¿Y qué pudieron ver y qué les han contado? Bueno, en principio iba a ser un viaje, yo iba a Tel Aviv, ya de por sí zona un poquito ahora también en riesgo, ¿no? Pero reuniones pues con el alto mando de la IDF, ¿cómo se diría? Las fuerzas de defensa israelíes, visita una base y bueno, y luego pues con el gobierno y con la Knesset, ¿no? Con el Parlamento. Pero el viaje cambió. Y entonces se abrió una ventana de oportunidad de poder visitar in situ, ¿no? Las zonas de los ataques y procedimos, ¿no? Yendo en una caravana militar, bueno, que tuvo que ser desviada varias veces porque los terroristas siguen actuando, siguen cruzando por los túneles, la frontera. ¿Y lanzando además cohetes? Sí. Bueno, ahí durante la estancia en el kibutz, pues sí, caían por ahí, ¿no? Y, en fin. Yo fui 5 años ayudante del presidente Aznar en la etapa de la lucha contra ETA. Pero nada de lo vivido te prepara, ¿no? Para ver lo que, bueno, pues, y sentir y oír lo que pues se ha visto, ¿no? Lo que hemos podido comprobar, ¿no? En el kibutz de Bari y en la zona donde estaba la fiesta de la paz, convocada por la izquierda israelí. Nada, te prepara, pues visitando el jardín de infancia del kibutz, ametrallado, lleno de sangre, de niños. Es complicado, ¿no? Comentarlo, pero creo que se debe hacer porque uno observa que aquí en España, igual que en Europa, desgraciadamente la mayoría de medios de comunicación, pues igual que el secretario general de la ONU y tanto indocumentado que hay sobre esta cuestión, desgraciadamente que pululan, ¿no? Muy ideologizados. Qué pena, ¿no? En una situación de guerra estar ideologizando, ¿no? Toda esta aproximación al conflicto. Cuando lo que deseamos todos es que esto acabe, que no se extienda a otras zonas con el peligro de Irán, que es el verdadero actor que está detrás de todo esto, no nos equivoquemos. Y que todavía no han mencionado ninguno de estos, como digo, indocumentados. Y lo saben perfectamente, no es ningún misterio para nadie que se dedique a los asuntos de Oriente Medio, que tenga medio conocimiento, que no sea capaz de acusar a Irán de todo esto. Pura y burda maniobra política de Irán, porque había estabilidad, porque Israel estaba en un momento único de acercamiento a los países árabes, los acuerdos Abraham. Los que nos dedicamos a esto llevábamos 3 años maravillosos, donde parecía que podíamos alcanzarlo y estábamos a semanas de que Arabia Saudita firmase también los acuerdos Abraham, y eso, por supuesto, Irán no lo podía permitir. Y ha activado, como se dice en el lenguaje internacional, los proxies, que es la palabra que se utiliza para decir que son organizaciones terroristas puras y duras, para actuar, ¿no? Y revolver todo el avispero. Tal vez en nombre de Rusia o acompañado de Rusia, Rusia le viene bien, se quita la presión mediática sobre la guerra de Ucrania, que está estancada en estos momentos, a saber qué va a hacer Putin ahora allí. En fin, tras autocracias, dictaduras que nos rodean, porque yo veo, por mucho del debate que veo en España y en Europa, que vivimos un poquito ajenos a la realidad, que es que vivimos rodeados de dictaduras que nos quieren liquidar. Y aquí hay mucho naif, que sigue hablando de cosas que dices, oye, yo entiendo que llevas 80 años viviendo en un paraíso que es la Unión Europea, paraíso de libertad y democracia, que no es perfecto, ojo, que tiene sus cosas, pero hombre, comparado con vivir en Rusia, donde te envenenan si no estás de acuerdo, comparado con Irán, donde te cortan la cabeza, depende de tu orientación sexual. Lo digo porque como nadie acusa a Irán, aquí en la izquierda española ni europea, lo recuerdo simplemente, ¿no? Es decir, China, oye, pues si cruzas mal el semáforo, pues no sé cuántos puntos de ciudadanía te quedan y luego al final, al cabo del año, fusilan no sé cuánta gente que no ha cumplido, ¿no? Con los puntos. Oiga, y nosotros vivimos en este
paraíso, como se llame, ¿no? Con sus imperfecciones, que es la democracia, la libertad, que luchamos con el brazo atado a la espalda contra todos estos. Porque nosotros, claro, utilizamos la ley, utilizamos los tratados internacionales. ¿Pero qué tratados internacionales utiliza China en comercio? ¿Qué tratados internacionales utiliza Rusia, que se salta todos los derechos humanos y lo que haga falta? Es decir, claro, pero bueno, no vamos a ceder en eso, porque para defender la democracia tenemos que practicarla. Pero lo de Israel es un episodio más, desgraciadamente, del juego entre la lucha entre dictaduras por acabar con el sueño democrático de países. Ahora en Europa, no sé cuántos parlamentarios europeos han visitado Israel, ese kibutz, con usted. ¿Cuántos le han acompañado y de qué países? 3. La vicepresidenta de mi delegación, de la que yo presido, que es la delegación de Israel, que es búlgara, socialista, y luego un austríaco y una francesa. ¿Hay algún país europeo ahora mismo que cuestione, en fin, la posición de Israel respecto a una organización terrorista como Hamas? Uno de los países, digamos, más críticos siempre ha sido históricamente, por razones que entenderán los oyentes, es Irlanda. No voy a entrar mucho en materia, pero bueno, en fin, es la independencia de Irlanda, el conflicto con el IRA, el terrorismo, tal. Bueno, Irlanda es muy soft con toda esta cuestión. Y luego está el caso un poquito exótico, si quiere que le diga, por no llamarlo de otra manera, que es el caso de España, ¿no? Donde el gobierno que preside la Unión Europea, para que me entiendan los oyentes, cada 6 meses cambian las presidencias de la Unión Europea. Son turnos rotatorios. Y que me entiendan bien, son los que mandan. Siguen siendo los que mandan en Europa. ¿Quiénes son los que están divididos en esta historia? Los gobiernos. Pero luego, siempre, como veo en este lenguaje facilongo un poco que se utiliza en España, como pasa en todos los países, ¿no? La culpa es de Bruselas. Bruselas dividida. Oiga, no, el Parlamento Europeo, la semana pasada, publicó una resolución que yo negocié por parte del Partido Popular Europeo, condenando los ataques, haciéndose eco del sufrimiento del pueblo palestino, prisionero, rehén de Hamás. Oiga, lo votaron al final todos los grupos políticos, 500 y pico diputados, solamente 15 o algo así en contra. ¿Saben quién? No, es que hay que decirlo. Los comunistas de Sumar, vamos. Podemos y los comunistas de Sumar. Donde se presenta en el plenario, oye, el Manu Pineda que es el figura que tenemos allí, en fin, con el bañuelo palestino. Ahora han pillado al otro, a Miguel Urban, en la ONU, que se había puesto una bufanda de Palestina. Pero es decir, esto es la representación de España, del gobierno de España, porque quiero recordar que son parte del gobierno. Con pañuelo palestino se presentó la ministra Yone Belarra en la tribuna de autoridades en el desfile de la fiesta nacional, hace solo 2 semanas, pero tú no. El daño que eso hace, perdóname, el daño que hace a la imagen de España internacional. Cuando estás trabajando años por intentar que para los españoles, oye, simplemente para que vengan los inversores, oiga, y para que inviertan en este país. Pues estás allí ayudando a pulir la imagen y luego vienen estas cosas, en fin. Ahora le pregunto, señor López Istúriz, porque no era habitual que Israel mostrara efectivamente los horrores que ha podido sufrir, como en esta ocasión. Y sin embargo han decidido ya decir que vamos a publicar. Son imágenes que no se pueden publicar, evidentemente, ni podemos ver. Usted se las habrá visto, porque han enseñado todos los vídeos. Ojo, vídeos grabados, la mayoría de los casos, por los propios terroristas de Hamas. Recreándose durante horas en torturas, violaciones, en fin, sí. ¿Por qué decide Israel precisamente hacer esto? Es decir, vamos a mostrar el horror que vivimos en esos kibutz, donde murieron cientos de personas, niños, mujeres, ancianos, o por ejemplo lo que pasó en ese concierto de Música por la Paz, donde entraron a saco acribillando a balazos Israel tiene un cariño enorme a Europa. Israel se considera un país europeo en la zona, con una democracia a veces incluso más movida que la nuestra, con muchísimos partidos, coaliciones, en fin, con muchos líos. Por cierto, que eso fue una de las cuestiones de la debilidad en la respuesta inicial. Ha habido en los últimos 2 años unos problemas políticos enormes. El primer ministro Benjamin Netanyahu estaba cuestionado judicialmente y él quería reformar la justicia. Por cierto,
para pedir una cosa que a los algo, españoles... algunos aquí andan en ello, ¿eh? No, pero que ya llevamos, que los españoles llevamos ya 40 años viviendo, que es la politización de la justicia. Y digo, oiga, es que en España llevamos ya 40 años igual, con jueces, ¿cómo es?, progresistas y conservadores, que es una cosa que yo nunca he entendido. Yo me estoy haciendo demasiado europeo, perdónenme, o sea, es que hay cosas que yo no entiendo, y la Comisión Europea diciendo todo el rato que hay que cambiar este sistema, pero bueno, me estoy alargando. La cuestión importante es que, claro, los israelíes quieren que los occidentales, norteamericanos, no hace falta, pero los europeos despertemos, porque los israelíes piensan, ojo, después de nosotros, igual que los ucranianos, después de nosotros, venís vosotros, pero aquí hay mucha gente dormida. Aquí hay mucho naif, mucho indocumentado, que hablan y que son ministros durante la semana y manifestantes durante el fin de semana, ¿no? Contra las decisiones del gobierno, ¿no? Es decir, esto se tiene que acabar. Tenemos que poner un poquito ya de orden. Estamos en una lucha como tuvo España contra ETA. Y la unidad es fundamental en la lucha contra el terrorismo. Ha muerto gente en Francia, ha muerto gente en Alemania, en Bélgica. Va a haber atentados en Bélgica. Oiga, y cuidado con esto, claro. Es decir, esta gente, Irán, tiene muy claro que están en un eje rodeando Europa. Algunos llevamos años predicando en el desierto, como hacíamos con Ucrania, o los que estábamos en la subcomisión de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo, que siempre digo subcomisión, ojo, ni siquiera es comisión. Llevamos predicando sobre estas cuestiones. El Sahel, han echado patadas a Francia. Tenemos todo el sur desprotegido. Yo no sé si Ucrania, a lo mejor, la sociedad española, que ha reaccionado siempre con esto, con gran unidad, no puedo decir mucho, pero claro, es decir, oiga, que hay que concienciar también a Europa de que el sur tenemos en estos momentos un peligro inminente. Y claro, Irán ahora está ayudando en esto. Pues, es decir, nos viene encima y aquí estamos siguiendo discutiendo si son galgos o son podencos. Y uno no atiende a decir a la discusión política diaria en este país, dice, pero el alejamiento de la realidad que nos rodea es tan enorme que es preocupante. Es decir, porque cuando vengan duras, a ver qué va a pasar con esta especie de personajes que tenemos de la ultraizquierda española, ¿no?, paseándose por el mundo, dando una imagen de este país horrorosa, ¿no? Sí, pero al final representan a España allí donde están. No. Oye, y yo, Antonio, somos demócratas, tenemos que aceptarlo y combatir esto democráticamente, que es a lo que me he dedicado estos años en el Parlamento Europeo, que es a explicar a mis colegas que Pablo Iglesias no va a salvar a España, ni tampoco el Pineda ni el Miguel Urbán representan la opinión pública española, ¿no? Es decir... Sobre eso, con independencia que luego, si tenemos tiempo, vamos al tema de Israel, le pregunto, usted ha sido presidente del Parlamento Popular Europeo, ¿cómo se está valorando el asunto de la amnistía en Estrasburgo ahora mismo? Vamos, o en Bruselas, me da igual, en el Parlamento Europeo. Bueno, para que nadie tenga dudas de que yo estoy en un momento dado actuando políticamente, simplemente decir que el comisario europeo, que no es del Partido Popular Europeo, Didier Reynders, que es del Partido Liberal, el flamenco, Valón en Bélgica, es que esas distinciones en Bélgica son muy importantes, quiero aclarar. Bueno, diría que lo conozco, es una gran persona, un político muy fino, pero absolutamente independiente. Bueno, pues en numerosas ocasiones, primero ha criticado que no haya un acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial, y segundo, el tema de la amnistía ya ha dado varios toques de atención. En términos europeos, la Comisión Europea se queja de varias maneras. La primera son con llamadas al gobierno de turno diciéndole, oye, esto no funciona, tienes tiempo para cambiar. Esta es la que más dura, ¿no? Y por eso muchos oyentes pues dicen, hombre, es que la Comisión nunca dice nada, ¿no? Úrsula siempre está como muy simpática con Sánchez. Bueno, es que su tarea, como presidenta de la Comisión de Todos, es estar bien con todos los gobiernos. Otra cosa es que luego se produzcan esas llamadas diciéndole, oye, por ahí no puedes ir. Luego viene la segunda fase, que son los toques de atención en público, que eso ya es grave. Eso se califica en términos bruselenses como grave. Y luego ya viene la intervención, artículo 7, como pasa con Hungría, tal, no sé qué. Pero vamos, toques de atención públicos los ha habido por parte ya de 2 comisarios europeos para que haya una reacción. Y con el tema de la amnistía, clarísimo. En Rumanía hubo un intento de amnistía por parte del gobierno rumano socialista. Y desde Bruselas se dijo no.
Bueno, pues... Hay un antecedente entonces. Y luego el asunto del catalán, como lengua cooficial en la Unión Europea, o oficial, si me permiten. Yo me sumo a la opinión de ¿Qué está Letonia. pasando ahí? Porque bueno, Álvarez insistía hace 2 días y se encontró un varapalo precisamente de Letonia. No, pero es que, ¿De qué va esto? ¿De qué va usted? Yo conozco mucho al primer ministro, ha sido un líder dentro de la familia del Partido Popular Europeo muchos años, Cristian Karins, y bueno, pues es un personaje como son los bálticos, un poco nórdicos, muy claros. Oiga, que no estamos aquí para perder el tiempo y que tengo otras prioridades que discutir estas sandeces. Pues mira, lo ha dicho clarísimamente y yo pues que no me voy a salir de esa opinión. Es decir, la cantidad de oportunidades que España está perdiendo los foros europeos e internacionales, pidiendo favores para deshacer las actividades imaginativas de los independentistas vascos en el pasado, ahora los catalanes y tal y cual. Nosotros tenemos que estar pidiendo favores constantemente a nuestros compañeros para que nos apoyen ante propuestas altisonantes que hacen las delicias de la prensa española, que en Bruselas importa un pepino, pero que se aprovecha. Porque claro, tengo una noticia, lo he dicho muchas veces, la política de Bruselas no es de guante blanco, Digo, porque hay por ahí que se cree que es muy soft y tal. No, aquí los países van a muerte por lo suyo. Sí. Y cuando detectan debilidades, lo dije el otro día, digo, cuando detectan debilidades en un gobierno, oiga, aquí nos hacen prisioneros, que aquí nos lo jugamos todos. Dice, esto están divididos y están enredando cosas que no interesan. Claro. Pues, y todo ese tema del catalán y tal y cual, al final... Yo lo vengo diciendo desde hace meses, que nadie se apure. Yo entiendo que ha dado mucha lectura y tertulias y discusiones. Yo humildemente lo dije desde el principio. ¿Ustedes se creen que Francia va a aceptar esto? Acogerá una serie de terminales, al final ha sido Letonia, Lituania, tal... países un poco pequeños y sospechosos para que digan que se acabó la broma. Porque Francia, pues mire, no va a entrar al trapo, pero Francia no lo va a permitir, Italia no lo va a permitir, Alemania desde luego que no, con lo cual, fin de la historia, y ha pasado lo que ya dije yo antes de verano, que aquí de eso nada. Pues Antonio López Istúriz, eurodiputado del Partido Popular, presidente de la Delegación para las Relaciones con Israel en el Parlamento Europeo. Gracias por acompañarnos y hasta una próxima ocasión. Y espero que no sea a raíz de que este asunto de la conflicto pues acabe, ¿no? Ojalá, sí. Ojalá. Bueno, pues estamos de vuelta en un ratito para mostrarles portadas y titulares de la prensa y seguir comentando la actualidad.